Hola, bienvenidos a la tercera sesión del curso Seguridad Alimentaria, Perspectiva de la Manipulación de los Alimentos por la Emergencia del COVID-19. Mi nombre es Matthew Cedeño Avellán y el día de hoy vamos a hablar del panorama mundial y nacional de la pandemia. Primero que nada, me gustaría mostrarles un pequeño mapa. Este es un mapa del mundo. Cada uno de los puntos anaranjados en el mapa representa el tamaño de los casos de COVID presente actualmente en el mapa. Es decir, como podrán ver, hay muchos más casos en esta parte de Norteamérica que en la otra parte de Norteamérica. Y también hay una gran cantidad de casos en la zona de Europa, especialmente Italia, España y todo lo que es la Unión Europea. De igual forma, se encuentran muy pocos casos en África y como pueden ver, Sudamérica está bastante complicada. Actualmente hay reportados en el mundo 5.370.893 casos positivos de COVID-19. Aunque la enfermedad empezó aquí en China, como pueden ver, los países que tienen mayores casos de COVID, en ninguno está China. El primer lugar es Estados Unidos con 1.6 millones y de ahí lo sigue Brasil con 0.3 millones. Como pueden ver, aunque la epidemia empezó acá, no quiere decir que este sea en este momento el mayor punto de contaminación de la enfermedad, sino que se encuentra en Estados Unidos. El país de Sudamérica que representa más la contaminación por coronavirus actualmente es Perú, con 115.000 infectados. Entonces, como se puede observar, Brasil, con 347.000 infectados. Como se puede observar, la gráfica muestra que no siempre el país donde empieza la pandemia es el país donde más se desarrolla. ¿Por qué se puede desarrollar más en un país que en otro? Puede ser, por ejemplo, la gobernanza o puede ser, por ejemplo, la conciencia ciudadana. En la próxima clase vamos a hacer unos análisis de cómo funciona el contagio y cómo diferentes modificaciones en el comportamiento de los ciudadanos pueden hacer que la pandemia prospere en mayor o en menor medida. Entonces, siguiendo con el análisis, actualmente se han registrado por coronavirus solamente 343.617 muertos. Son bastantes, pero si tomamos en cuenta que en el mundo hay 5 millones de contagiados y tomamos una pequeña división, podemos observar que la mortalidad actual de la pandemia es del 6.39%. Es decir, que solamente el 6% de las personas que se enferman pueden tener un caso de mortalidad. Actualmente la recuperación del virus es de 2.149.000. Si lo analizamos nuevamente, la tasa de recuperación que tenemos a nivel del mundo es del 40%. A continuación vamos a explicar cómo se sacan estos números y de dónde los podemos obtener. Como último me gustaría que miren esta curva que es muy importante, que es la curva de casos diarios de coronavirus. Este es el indicador más fiable que tenemos para saber cómo está la pandemia y hacia dónde va. Hagámoslo un poco más grande. Como podemos observar, y todos ustedes saben, en diciembre empezó la pandemia. Empezó en China y se fue propagando poco a poco al resto del mundo. Como pueden ver, la curva va en constante aumento a través del tiempo. Este fue el pico cuando llegó a Europa y cuando estalló el boom europeo de los casos de coronavirus y cuando se comenzaron a analizar los casos. Porque desde que comenzaron a llegar los casos hasta que comenzó a analizar, pasó cierta cantidad de tiempo y eso evitó que fueran reportados el total de casos presentes de coronavirus. Cuando este se estabilizó en esta parte aquí, que fue por febrero, podemos ver que el crecimiento es bastante normal. Entonces las curvas vamos a aprender que tienen, para efectos de esta conversación, tres partes, que es la parte inicial o logarítmica, seguido de la parte donde está estandarizada la curva y luego la parte donde termina. Actualmente el mundo está en una etapa 2. Como pueden ver, la curva está en un estado estacionario, es decir, diariamente más o menos se están reportando actualmente 90.000 casos nuevos de coronavirus por día, más o menos.
Mientras que antes la cantidad que se reportaba llegó en un punto más o menos por marzo, a 9 de marzo, a 10.000, y antes se reportaban menos de 5.000 casos por día. Esto quiere decir que la curva ha ido cambiando con el tiempo. ¿Por qué? Porque como ahora está más diseminada la enfermedad, es más posible que una persona se contagie. Obviamente, hay excepciones para diferentes países. A continuación vamos a hablar de Estados Unidos. Como podemos observar, actualmente en Estados Unidos hay 1.6 millones de personas que tienen coronavirus, del total de 330 millones de personas que habitan en el país, según lo que se conoce por las estadísticas del último censo de Estados Unidos. Tomando en cuenta esto, podemos observar 4 curvas que nos interesan. Primero, la curva que ya estamos viendo, que es la curva de casos confirmados. Esta curva morada aquí muestra cuántos casos de coronavirus se han reportado y es de carácter acumulativo. Es decir, cuando los casos de la curva estén activos o no estén activos, mientras se haya reportado un caso, la curva va a seguir creciendo. Esta curva nunca va a bajar. Después sigue la curva de infectados. Como se puede observar, la cantidad de infectados es la cantidad de personas que actualmente tienen coronavirus. No las personas que han sido enfermadas, sino las que actualmente están con la enfermedad. Esta curva está aproximadamente ahora en Estados Unidos en cerca de 1.100.000 personas. Esta es la cantidad de personas que actualmente en este momento están reportadas con coronavirus en Estados Unidos. Este número, a medida que las personas se vayan recuperando o se vayan muriendo, va a ir aumentando o disminuyendo. De igual manera, también a medida que se vayan infectando más personas. La curva verde, que es la curva de personas que se recuperan de la enfermedad, es la cantidad acumulada de personas que han dejado de estar infectadas para pasar a estar sanas. Y la curva roja, lamentablemente, es la cantidad de personas que han dejado de estar infectadas para haber muerto. La curva verde, como se puede observar, está cerca de las 400.000 personas y la curva de muertes está cerca de los 100.000 en Estados Unidos, solamente en ese país. Entonces, si comparamos, por ejemplo, la curva que nos interesa conversar ahorita, que es la cantidad de personas infectadas, la podemos comparar con la curva diaria de infección de las pacientes con coronavirus. Podemos observar que Estados Unidos va a seguir creciendo la pandemia porque la curva se encuentra, déjenme cambiar este puntero, se encuentra en esta etapa, en la etapa logarítmica. Todavía no hemos pasado de esta etapa. Entonces, como pueden ver, la curva va a seguir creciendo en Estados Unidos. Ahora, si observamos el siguiente país, hablemos por ejemplo de China. China es uno de los países más densamente poblados del mundo. Tiene 1.4 billones de habitantes o 1.400 millones de personas. En China, como pueden ver, la pandemia empezó mucho antes que en Estados Unidos. Por esa razón podemos trazar el brote mucho más atrás. Como se puede observar, aquí ya tenemos una curva completa. Tenemos la etapa 1. Cierto. Antes de empezar, se han reportado en total, hasta el último conteo que hubo, un total de 80.000 personas enfermas con coronavirus en China. Sí, 80.000. 80.000 personas enfermas con coronavirus acumuladas en China. Ese fue el total al que se ha llegado hasta ahora, la fecha de realización de este video, que es el 19 de mayo. Como se puede observar, esta es donde está la curva mundial, pero China llegó un poco más lejos. Como fue el primer lugar donde empezó la pandemia, también fue el primer lugar donde se erradicó. Esta es la curva que van a seguir la mayoría de países, nótese que digo la mayoría, con respecto a la pandemia. En la etapa 2, que es la fase estacionaria, donde la cantidad de infectados se mantiene estable por un tiempo, después entra fase 3, que es la fase donde decae esta curva, donde la cantidad de infectados comienza a bajar. Normalmente, cuando la cantidad de infectados comienza a bajar, la cantidad de personas que se recuperan también comienza a subir. Al final, llega un punto donde la cantidad de infectados llega a cero, o por lo menos cercano a cero cuando hay muy pocos casos de brotes de coronavirus. Esto es lo que se esperaría que pase en todos los países del mundo. Sin embargo, ya vamos a tomar consideraciones de dónde va a pasar y dónde van a pasar cosas diferentes. También notemos que hay una pequeña cosa interesante que tienen que observar en la curva de personas que se recuperan. Cuando iniciamos la curva de las personas que se recuperan, empezamos a ascender
prácticamente 15 días después de que aumente la curva de personas infectadas, porque ese es el tiempo, más o menos entre 3 semanas, donde las personas se recuperan del coronavirus, dependiendo obviamente del sistema inmune y de muchos otros factores. Este tiempo hace que la curva de infectados y la curva de personas que se recuperan del coronavirus tenga una pequeña relación. Suben 15 días después una de la otra. Ahora, si analizamos, por ejemplo, también podemos encontrar un pequeño espacio que hay entre el total de casos y el total de personas recuperadas. ¿Por qué se da esta diferencia? Porque no todas las personas se recuperan del coronavirus. Hay una pequeña parte que muere, que es lo que podemos encontrar en la parte baja de la curva. Entonces, esta diferencia de personas de casos confirmados menos personas recuperadas es la que se encuentra cuando encontramos la cantidad de personas que han muerto de la pandemia. Podemos observar entonces que las tres partes de la curva se cumplen de esta manera en el país de China, que es el país que ya terminó con su proceso con respecto al coronavirus. Ahora podemos observar, por ejemplo, la dinámica de propagación en uno de los países que, a mi parecer, ha manejado mejor la pandemia, que es la Corea del Sur. Notemos una pequeña diferencia con su homónimo chino. Déjenme cambiar de nuevo la herramienta. No sé si todos podemos observar esta pequeña diferencia entre la cantidad de casos activos y la cantidad de casos confirmados. Esta pequeña diferencia también la podemos observar en Estados Unidos, donde hay esta pequeña diferencia que separa los dos casos, especialmente al inicio de la curva logarítmica. Esta pequeña diferencia normalmente se ve marcada por la cantidad de test que hace un país para detectar a los contagios. Como pueden ver, la curva de casos activos con la curva de casos totales confirmados en Corea del Sur está prácticamente pegada. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos como país, cuando empezó la pandemia, se dedicaron a analizar y a encontrar todas las posibles personas que pudieran haber sido contagiadas. Permítanme borrar esto. Ahora parece algo sencillo, pero ¿qué es lo que genera esto? Lo que genera esto es que sea mucho más seguro para la población encontrar los casos de coronavirus y se puede detener mucho más rápido la enfermedad. Ellos ni siquiera han llegado a los 12.000 contagios y la pandemia ya prácticamente también está en estado de terminación en el país de Corea del Sur. Esta curva también como pueden ver de nuevo, la curva de 15 días entre el periodo de recuperación y el periodo donde se detecta la enfermedad también se cumple en Corea del Sur, pero es mucho más paralela a las otras curvas que vamos a ver a continuación. ¿Por qué se da esto? Porque cuando se detecta a tiempo la enfermedad, aparte de que se puede evitar que se siga propagando, también se puede tratar con mucha más facilidad en los casos como vimos en la clase 2, que son severos y que requieren, por ejemplo, tratamientos con oxígeno. También es mucho más fácil segmentar grupos de población y evitar que ésta se propague. En el caso de Corea del Sur, la enfermedad llegó a través de un grupo religioso y se detuvo en gran medida porque se rastreó a todos los miembros del culto religioso y se los pudo hacer analizar y de esta forma determinar si estaban o no estaban enfermos y controlar un poco más la enfermedad. Corea del Sur, con 52 millones de habitantes, ha hecho mucho más contra la pandemia que países mucho más grandes y mucho más pequeños. ¿Por qué? Por su excelente manejo de la enfermedad. Como pueden ver, casi no ha habido muertos. Una vez más, notemos el paralelismo que hay entre las dos curvas, que se da obviamente hasta que ya los pacientes se comienzan a recuperar. En ese caso, la cantidad de casos activos siempre va a bajar. Y ahora vamos a hablar de Italia. Como todos hemos visto por las noticias, es uno de los países más golpeados por la pandemia. En el caso de Italia, encontramos lo que vimos en Estados Unidos también, que hay en la parte de inicio de la curva, en la parte logarítmica, hay una pequeña distancia entre la cantidad de casos activos y la cantidad de casos confirmados. Una vez más, en Italia demoraron bastante en llegar los test para coronavirus y estos días, que fueron prácticamente 3-4 días, hacen realmente la diferencia en el momento de analizar las pruebas. Una vez dicho esto, Italia también, como pueden ver, ya está bajando la cantidad de casos
y también ya está en un proceso de recuperación. Obviamente ellos han tenido un problema que es un problema un poquito más demográfico. Ellos han tenido 40.000 casos de muertes por coronavirus. ¿A qué se debe esto? En Italia la población es especialmente sensible a esta situación porque es una población demográficamente más vieja. Es decir, la edad media de la población en Italia es un poquito más alta, lo que hace que haya muchas más personas adultas mayores que son susceptibles a la enfermedad, y esto se muestra en las cifras de personas que han muerto por el coronavirus. Ahora hablemos de unos países que tal vez no conozcamos. Hablemos de África. Tomé África como ejemplo porque como voy a mandar una tarea a personas que están aquí en Latinoamérica, las personas que nos oyen desde diferentes países, no quería tomar ningún país en específico, sino que quería tomar países que no conociéramos para que ustedes tengan la oportunidad de hacerlo en su tarea. Ahora, como podemos observar, la curva en Burkina Faso tuvo una situación un poco interesante. Primero que nada, ellos no llegan ni siquiera a los 1000 contagiados, solamente tienen 800 casos reportados. Es un número bastante bajo tomando en cuenta que es un país de 20 millones de habitantes. Tomen en cuenta que Italia tiene 60 millones y tiene más de 5 veces más la cantidad de muertos e infectados que tiene Burkina Faso. Sin embargo, Burkina Faso tiene dos cosas importantes. Primero, curvas amorfas. Como pueden ver, la curva no sigue los patrones que se encontraron en Italia y en Estados Unidos. Esto puede verse, primero que nada, la falta de pruebas. También me indica esto cómo se da el crecimiento de la curva. Como pueden ver, hay una separación bastante fuerte entre los casos activos y los casos confirmados. Esta separación de la curva hace que me preocupe bastante, por ejemplo, la cantidad de pruebas que se están tomando en Burkina Faso. De igual manera, podemos observar que hay una bajada que indica que la población se está recuperando, seguida de un pequeño pico. Este pico de aquí es de los que nos advierten muchos analistas con respecto al coronavirus. Este pico de aquí. Este pico de aquí es un brote nuevo de la enfermedad. ¿Cuándo se da esto? Básicamente se puede dar cuando no se respetan adecuadamente las medidas de cuarentena. Entonces, tenemos 800 casos, la mayoría se ha estado recuperando. Sin embargo, tenemos un segundo pico con respecto a la cantidad de personas infectadas. También podemos observar que había una mortalidad bastante fuerte, si lo comparamos especialmente con Corea del Sur. Pero lo que me interesa que vean es este segundo pico. Este segundo pico es una pequeña advertencia para todos los países que piensan que lo peor ya pasó y no son adecuadamente preparados para manejar el regreso y la reintegración de la sociedad normal una vez pasada la cuarentena. Esto de aquí puede ser un indicador de que algo pasó en Burkina Faso con respecto a cuando se reintegró la sociedad. Sin embargo, ya lo solucionaron porque, como pueden ver, la curva está volviendo a bajar. Esperemos que en los siguientes días podamos tener más información de este caso de estudio tan particular. Otro país de África es Zambia. Aquí pueden ver que ha habido un grave problema con respecto a los test. Y también podemos observar que la curva ha tenido un crecimiento bastante exponencial. Este país recién está empezando con el coronavirus. Sin embargo, pueden observar algo interesante. Aquí podemos observar un comportamiento muy errático y muy extraño de los casos activos. Los casos activos normalmente en la curva siempre suben o bajan. Pero en estos casos donde los casos activos se mueven en zigzag, lleva a pensar que las pruebas se están retrasando tanto que la data no se pasa de forma fiable. Aquí podemos ver, por ejemplo, que los casos activos, ellos empezaron bien, empezaron a muestrear bastante y comenzaron a muestrear todos los casos que se dieron de coronavirus. De repente bajaron y comenzó una separación bastante fuerte con respecto a los casos activos con respecto a los casos confirmados. Como se puede observar en la gráfica, es bastante fuerte ahorita la diferencia que hay. Y este movimiento en zigzag no es algo biológicamente posible. Esto quiere decir que está habiendo un control un poco problemático de la situación en este país de Zambia. Esperemos que nuestros hermanos que estén allá pronto puedan superar esta situación y puedan recuperarse de la pandemia de forma adecuada. Ahora, preparémonos para una pequeña tarea en el foro. Me gustaría mostrarles la gráfica de un país antes de continuar con esto. Este país es Ecuador.
No voy a hacer el análisis en esta parte de la clase porque como la mayoría de personas son de Ecuador, probablemente muchos de ustedes escojan este país para la parte de la tarea. Entonces quiero que vean la gráfica. A continuación voy a describir la tarea y después vamos a analizar lo que ustedes mismos piensen de la situación del país basándonos en gráficos. Primero, un pequeño resumen de lo que hemos visto y de qué información nos es relevante. Primero, el número de casos reportados de COVID-19 es de 5.3 millones, pero seguirá aumentando en los días consecutivos por el estado de la curva. Recuerden que en este momento estamos todavía en un estado estacionario, es decir, estamos en etapa 2, donde el virus se va a mantener por un tiempo. Obviamente hay países que ya están llegando a etapa 3, me alegro mucho por ellos, pero muchos países están en etapa 1 y en etapa 2. Ahora, el COVID-19 tiene 5.3 millones de personas enfermas. Obviamente no todas esas personas van a morir. Ya vimos que el porcentaje de personas que mueren por COVID a nivel mundial es de 6% y puede ser entre más alto y más bajo en diferentes países, donde puede estar entre el 5 y el 8%. Hay países como Corea del Sur que manejan un porcentaje del 0.5%. Aunque la pandemia comenzó en China, este no es el país donde más se ha desarrollado. Como podemos ver, solamente Estados Unidos tiene 1.2 o 6 millones de personas infectadas con el COVID-19. Existe la posibilidad de casos no reportados. Como pueden ver, las pruebas son esenciales para la detección de casos de coronavirus. Si no se dan las pruebas, puede ser que haya casos que no hayan sido reportados, pero que sin embargo estén activos y peor aún, contagiando más personas. La curva mundial de la pandemia se encuentra en etapa 2 actualmente, como pueden ver está en estado estacionaria, esperemos que pronto comience a bajar. La cantidad de infectados por día es la forma más fácil de determinar el comportamiento de la pandemia. ¿Por qué? Porque ya podemos saber en qué parte estamos de la pandemia y si va a tender esto a empeorar o va a tender a mejorar, porque ya podemos saber cuántas personas se están infectando y cómo va a seguir avanzando la infección. Las curvas de personas que se recuperan y de fallecidos es un indicador del manejo sanitario de las autoridades de salud. ¿Por qué? Porque las autoridades de salud, que son las personas que manejan el sistema sanitario de los diferentes países, determinan cómo se tratan las personas que se infectan. Si las personas son bien tratadas, son ventiladas a tiempo, las pruebas se hacen rápido, el porcentaje de supervivencia del coronavirus, aún en las peores condiciones, tiende a aumentar. Si las autoridades de salud no trabajan de forma eficiente, no realizan pruebas, no tienen suficiente equipo e infraestructura de salud, probablemente el porcentaje de personas que mueran por coronavirus sean mayores. Sumado a esto también obviamente a los controles de salida y los controles del manejo de la sociedad y de las personas que salen o no de sus casas y las razones por las que son legal o no legal salir en un país. Los patrones amorfos pueden indicar casos no reportados, faltas de pruebas de detección o una mala comunicación entre organismos que gestionan la emergencia. Puede ser que los casos se reporten pero no lleguen a ser de conocimiento de los organismos internacionales, o puede ser que no estén reportándose los casos reales y por esa razón puede que haya un mal movimiento de la curva, porque ya vimos cómo son las curvas normales y cómo son las curvas cuando son anormales en un país. La falta de pruebas de detección también puede ser una razón por la que las curvas tengan esas formas tan extrañas. Ya vimos, por ejemplo, en Italia qué pasó cuando no hubo suficiente tiempo, no hubo suficientes pruebas para medir a todas las personas que estaban enfermas. Ahora sí, vamos a la tarea. Como ustedes saben, en la clase 3 hay un pequeño foro donde es obligatorio que todos los estudiantes que están matriculados en el curso participen. El foro se encuentra entre las clases 3, es decir, entre este video y el siguiente video de la clase 4, y van a encontrar los siguientes archivos. Primero que nada, la base de datos de los casos de COVID-19 a nivel mundial que son proporcionados por la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos. Es esta imagen de aquí. Este mapa de aquí se actualiza todos los días, 3 veces al día. Entonces, probablemente los resultados que encuentren cuando ustedes vean este video no sean iguales a los resultados que yo estoy presentando en este momento. Es responsabilidad suya actualizar los resultados y ver en qué momento de la pandemia se encuentra. También hay la base de datos mundial del coronavirus con buscador de país. A continuación ya mismo vamos a aprender cómo se utiliza. Y también está el reporte del COE, que es el organismo de seguridad del país donde yo me encuentro, que es Ecuador,
donde podemos encontrar la cantidad de casos que hay. Esto es interesante porque es una forma que pueden comparar la cantidad de casos reportados a nivel mundial con la cantidad de casos reportados por el COE. Alerta de spoiler, está igual. Bienvenidos al foro número 3. Espero que su experiencia de aprendizaje sea muy educativa y a continuación les voy a dar otros detalles del foro 3. Primero, las reglas del foro. Esto es lo que van a encontrar anotado en el foro. Este foro, que como ya les dije, es de participación obligatorio. Ustedes deben elegir un país. Si son de Ecuador, pueden elegir Ecuador o pueden elegir cualquier otro país. De igual manera, pueden elegir, si son de otro país, el país donde ustedes residen, o si desean, pueden elegir cualquier otro país del mundo, aunque obviamente, probablemente la mayoría elijamos países de Sudamérica. Una vez que elijan su país, deben describir la situación del país desde su punto de vista con respecto a la pandemia del COVID-19. Es decir, tienen que hablar de qué cosas ven en el país, ya sea a través de las noticias o si describen su propio país a través de sus experiencias personales de la situación de la pandemia. ¿Qué es lo que ustedes como ciudadanos o como personas particulares pueden observar de este país en particular? También tienen que analizar los resultados que se presentan en la base de datos mundial de coronavirus con buscador de país para las curvas de casos acumulados, casos diarios, muertes y recuperaciones, que son los 4 indicadores que vimos. Para hacer eso tienen que buscar en esta base de datos, que también se encuentra adjunta después de esta presentación. Van a ir a la base de datos y van a buscar el país de su elección. Lo pueden hacer en esta parte donde dice global. Ustedes solamente seleccionan el país que desean. En este caso yo voy a buscar Etiopía o Turquía. Entonces, y podemos ver el estado del país. Lo vamos a buscar en esta curva que se encuentra en esta zona, en esta parte de aquí. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, cómo está el país, cómo ha ido avanzando la enfermedad en este país. Por ejemplo, vemos que Turquía lo ha manejado bastante bien. Podemos ver que ya se encuentra en una etapa 2. Sin embargo, se encuentra en una etapa 3. Sin embargo, puede que vuelvan a una etapa 2 porque veo que no ha terminado de bajar la cantidad de personas infectadas que se mantienen con la infección. Ahora, si ven, la curva de recuperaciones está bastante sólida y la curva de muertes está muy bien manejada. Entonces tienen que analizar estos 4 indicadores, por ejemplo en este caso de Turquía, o del país que ustedes elijan. Una vez analizados esos indicadores, vamos a la siguiente parte, que es comparar los resultados del país en el que ustedes se encuentran con un país de la Unión Europea y con un país de África. ¿A cuál se parece más su país? Esa es la pregunta que tienen que responder. ¿El país que ustedes seleccionaron se parece más a uno de los países de la Unión Europea o uno de los países de África? ¿A cuál se parece más? Y también tienen que argumentar por qué creen eso. Después de eso tienen que comentar la participación de al menos 2 compañeros para enriquecer los aportes de todos. Recuerden que cada persona tiene su propio punto de vista de la pandemia y que esto puede cambiar entre personas, dando un enfoque mucho más grande y mucho más interesante de lo que está pasando y las perspectivas de cada uno de nosotros. Por favor, tomen en cuenta los aportes de sus compañeros y ayuden a hacer crecer la opinión de todos. Les agradezco mucho su participación, tengan un excelente día y espero que nos veamos pronto en la clase 4.